Las calles de Sevilla estaban llenas de vida, como siempre en primavera. El aroma del azahar impregnaba el aire, y la gente se preparaba para las festividades que se avecinaban. Sin embargo, en mi hogar, la atmósfera era diferente. La distancia emocional entre nosotros era palpable. Mi esposo, absorto en su trabajo, pasaba horas en su despacho. Yo me sentía más sola que nunca. Las cenas se convirtieron en un ritual silencioso. Las conversaciones eran superficiales, limitadas a lo necesario. En ocasiones me preguntaba si aún éramos una familia, o solo compartíamos un espacio físico. Mi hijastro, aunque presente, parecía distante. A menudo lo veía sumido en sus pensamientos, como si cargara con un peso que no podía compartir. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos antiguos en el desván, encontré una carta amarillenta. Al abrirla, descubrí que era un mensaje de amor dirigido a mí por parte de mi esposo antes de nuestro matrimonio. Las palabras rebosaban pasión y promesas que parecían haber sido olvidadas con el tiempo. Me sentí abrumada por una mezcla de nostalgia y tristeza. ¿Qué había pasado con aquel hombre que alguna vez conocí? No obstante, esa no fue la única revelación del día. Cuando le mencioné a mi esposo la carta que había encontrado, su rostro cambió drásticamente. Con un tono serio y casi defensivo, me habló sobre su pasado y cómo había luchado para dejar atrás ciertas cosas. Sus palabras estaban cargadas de secretos que nunca había imaginado escuchar. La tensión aumentó cuando noté cómo mi hijastro observaba cada interacción entre nosotros con atención creciente. Su mirada era intensa y penetrante, parecía cuestionar la lealtad de su padre hacia mí. En un momento dado, nuestras miradas se cruzaron y sentí una conexión inesperada que me desconcertó. Esa noche no pude dormir bien. El eco de la conversación resonaba en mi mente mientras recordaba los momentos felices de antaño y las promesas incumplidas que nos habían llevado al presente sombrío. La carta seguía pesando sobre mí como una sombra inquietante. A medida que los días pasaban, empecé a notar cambios sutiles en el comportamiento de mi hijastro. Se acercaba más a mí, sus gestos eran amables y sus palabras cuidadosamente elegidas. Había algo en su mirada que me hacía sentir viva nuevamente, aunque sabía que este tipo de atención era inapropiada. Una tarde soleada decidí salir a caminar por la Plaza de España para despejar mi mente. Los colores vibrantes del lugar contrastaban con mis pensamientos oscuros. Mientras paseaba entre los azulejos decorativos y los bancos de madera pintados de blanco, recordé momentos felices pasados allí con mi esposo. De regreso a casa, encontré a mi hijastro esperando en el jardín. Su expresión era seria pero cálida al mismo tiempo. Me invitó a sentarme junto a él bajo el naranjo florido donde solíamos jugar de niños. La conversación fluyó naturalmente hasta que mencionó algo sobre los recuerdos compartidos. En ese instante inesperado, nuestras manos se rozaron suavemente mientras hablábamos del pasado familiar. Fue un roce fugaz pero electrizante que encendió una chispa entre nosotros. Sin embargo, justo cuando pensé que podría haber algo más entre nosotros, escuchamos el sonido familiar del coche de su padre acercándose al garaje antes de lo previsto. La tensión se hizo palpable, ambos sabíamos que esa conexión recién descubierta estaba amenazada por la llegada del hombre al cual debíamos lealtad. El corazón me latía rápidamente mientras nos mirábamos mutuamente. Un secreto inconfesable comenzaba a tomar forma entre nosotros justo cuando todo parecía desmoronarse ante nuestros ojos. La puerta del garaje se abrió y el sonido del motor se detuvo. Un nudo se formó en mi estómago al pensar en lo que podría suceder si su padre entraba en la casa en ese momento. Miré a mi hijastro, sus ojos reflejaban una mezcla de ansiedad y emoción. Había algo en el aire, una chispa que no podía ignorar, pero la realidad nos estaba alcanzando rápidamente. ¿Qué hacemos?, susurré, mi voz temblando ligeramente. Él se acercó un poco más, su presencia era cálida y reconfortante. En un instante de claridad, comprendí que había cruzado una línea que no podía deshacer. Sin embargo, la atracción era poderosa y el deseo de venganza comenzaba a nublar mis pensamientos. Solo actúa normal, respondió con un tono firme pero suave. Asentí, aunque mi corazón no estaba preparado para lo que vendría. La puerta principal se abrió y escuchamos los pasos pesados de su padre resonar en el pasillo.
La tensión creció, la segundo parecía una eternidad mientras intentábamos volver a la normalidad. La cena fue un acto mecánico. Hablamos de trivialidades, como si nada hubiera sucedido entre nosotros. Pero cada mirada furtiva y cada roce accidental enviaban ondas de electricidad por mi piel. El ambiente era tenso, el padre parecía ajeno a la tormenta emocional que se desataba justo bajo su nariz. Mientras servía la comida, recordé aquel viaje a la playa hace años. Fue un momento simple, risas compartidas bajo el sol, donde todo parecía posible. Esa memoria me hizo sonreír involuntariamente. ¿Te acuerdas de aquel día en la playa? Pregunté sin pensar. Él me miró sorprendido por un instante antes de sonreír también. Sí, fue uno de los mejores días, respondió con nostalgia. Un silencio cómodo se instaló entre nosotros antes de que su padre interrumpiera con una historia sobre su trabajo. La conexión entre nosotros parecía crecer con cada palabra no dicha. En ese momento fugaz, me olvidé del peligro inminente, solo existíamos él y yo. Después de cenar, decidí salir al jardín para tomar aire fresco. Las luces titilantes de Sevilla iluminaban el lugar con un brillo cálido. Él me siguió fuera sin pensarlo 2 veces. La noche era perfecta, las estrellas parecían observarnos con curiosidad. No puedo creer lo que está pasando, murmuré mientras miraba las estrellas. Él se acercó más, sus ojos fijos en mí con una intensidad abrumadora. A veces hay que arriesgarse para obtener lo que realmente queremos, dijo suavemente antes de inclinarse hacia mí. Nos besamos. Fue un momento robado a la realidad que nos rodeaba, todo lo demás desapareció por un instante fugaz. De repente escuchamos el sonido del coche nuevamente, esta vez más cerca. El corazón me dio un vuelco. Su padre regresaba antes de lo previsto. La adrenalina corría por mis venas mientras nos separábamos rápidamente, tratando de parecer casuales ante la llegada inminente del hombre al que ambos debíamos lealtad. El tiempo parecía detenerse mientras esperábamos su entrada en el jardín. Sabía que cualquier movimiento en falso podría arruinar todo lo que habíamos comenzado a construir entre nosotros. La incertidumbre llenaba el aire pesado. Ambos éramos conscientes del riesgo al que nos estábamos exponiendo. La puerta se abrió lentamente y apareció su figura imponente en el umbral iluminado por las luces del interior. Su mirada escaneó el jardín como si sospechara algo extraño en nuestra cercanía silenciosa y cómplice. El jardín se llenó de un silencio tenso mientras la figura de mi esposo se acercaba. Su presencia, siempre dominante, parecía oscurecer el ambiente. Las luces del interior proyectaban sombras en su rostro, y en ese instante mis pensamientos se entrelazaban con la culpa que me acechaba. ¿Qué estaba haciendo? La traición pesaba sobre mí como una losa. ¿Por qué estás aquí tan tarde?, preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y desconfianza. Intenté sonreír, pero las palabras se atascaban en mi garganta. La noche había sido nuestra, llena de secretos compartidos y promesas implícitas. Pero ahora, esa conexión se sentía como un hilo frágil a punto de romperse. Mientras él hablaba sobre su día, mis pensamientos regresaron a los momentos que habíamos compartido en el jardín. La risa suave, las miradas cómplices. Había algo profundamente liberador en esos instantes robados. Pero al mismo tiempo, la sombra de mi esposo me recordaba que estaba jugando con fuego. Mis ojos vagaron hacia el suelo y noté algo brillante entre las hojas secas, un pequeño objeto olvidado de uno de nuestros encuentros pasados. Era una pulsera que había dejado caer sin querer. Mi corazón dio un vuelco al reconocerla, era un vestigio tangible de lo que estaba sucediendo entre nosotros. La culpa volvió a asomarse con fuerza mientras recordaba nuestras risas bajo las estrellas. Nuestros labios se encontraron aquella noche como si el universo nos hubiera dado permiso para cruzar una frontera prohibida. Pero ahora, esa conexión era una cadena que me ataba a un destino incierto. Mi esposo continuó hablando, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. La mezcla de emociones era abrumadora, amor, deseo y culpa chocaban entre sí como olas contra un acantilado. ¿Cómo podía sentirme viva y muerta al mismo tiempo? La vida cotidiana nunca había sido tan complicada. Cuando finalmente decidió entrar a la casa,
sentí un alivio momentáneo acompañado por una punzada de tristeza. En cuanto desapareció tras la puerta, volví mis pensamientos hacia el otro lado del jardín. Allí estaba él, esperando en la penumbra con una mirada intensa que prometía más secretos por descubrir. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté en voz baja, consciente del riesgo que corríamos al ser vistos juntos. Solo hay una manera de saberlo, respondió con una sonrisa desafiante que encendió algo dentro de mí. A pesar del caos emocional que nos rodeaba, había una chispa vibrante en su mirada que me atraía inexorablemente. La noche avanzó y nos encontramos nuevamente bajo el manto estrellado. La conexión creció más fuerte a medida que compartíamos nuestras esperanzas y miedos en susurros apenas audibles. Pero cada palabra pronunciada también era un paso más hacia la inevitable revelación. Mientras el aire fresco rozaba nuestras pieles, comprendí que todo lo que habíamos construido podía desmoronarse en cualquier momento si no teníamos cuidado. Las sombras del pasado eran profundas y peligrosas, mi esposo comenzaba a sospechar algo entre nosotros. El momento culminante llegó cuando nuestras manos se entrelazaron sin pensar y nuestros labios se encontraron nuevamente en un beso furtivo lleno de promesas inciertas. Pero esa sensación de libertad duró poco, el eco de pasos resonó desde la casa y el corazón me latió con fuerza ante la posibilidad del descubrimiento inminente. En ese instante fugaz comprendí que no había vuelta atrás, estábamos atrapados en esta danza peligrosa donde cada movimiento podría llevarnos al abismo o liberarnos por completo. La noche avanzaba con un aire de complicidad que apenas podía describir. El silencio que nos rodeaba se sentía pesado, cargado de secretos que apenas comenzábamos a explorar. Pasamos la noche juntos, sumidos en conversaciones que parecían fluir sin esfuerzo, como si el tiempo no existiera. Las risas y las miradas cómplices llenaban el espacio entre nosotros, pero una inquietud persistía en mi interior. A medida que la luna se deslizaba por el cielo, recordé la carta antigua que había encontrado días atrás. Sus palabras resonaban en mi mente, revelando verdades ocultas sobre el pasado. Esa revelación había cambiado todo, y ahora estaba inmersa en un laberinto de emociones contradictorias. La vida parecía haber tomado un giro inesperado, y cada decisión me acercaba más a un precipicio del cual no podía retroceder. El sonido del teléfono rompió la atmósfera íntima. Miré la pantalla y vi el nombre de un amigo del padre. Mi corazón se aceleró, sabía que su presencia podría poner en peligro lo que habíamos construido. La risa se apagó y el aire se tornó denso. ¿Contesto?, pregunté con voz temblorosa, consciente de que cada palabra podría desvelar nuestro secreto. No hay otra opción, respondió con calma, aunque su expresión traicionaba una preocupación latente. Con un suspiro profundo decidí contestar. La voz al otro lado era familiar y llena de entusiasmo. Hablaba sobre planes para una reunión familiar en la próxima semana, sugiriendo que sería una gran oportunidad para reunirnos todos juntos. Tu padre estaría encantado de verte, dijo con una risa despreocupada. Mientras hablaba, mis ojos buscaban los suyos, intentando transmitir un mensaje silencioso: esto podría arruinarlo todo. El amigo continuó hablando sobre anécdotas del pasado y risas compartidas, pero yo apenas podía escucharle, mi mente estaba ocupada en cómo manejar lo inevitable. Finalmente colgué y volví a mirarlo a los ojos. No podemos permitir que él venga aquí, murmuré con urgencia. Lo sé, respondió con seriedad. Pero no podemos esconderlo para siempre. Su mirada reflejaba tanto deseo como temor. Ambos éramos conscientes del juego peligroso al que nos habíamos entregado. La noche avanzó lentamente mientras discutíamos posibles soluciones, pero cada idea parecía más arriesgada que la anterior. La tensión crecía entre nosotros, sabíamos que nuestro mundo estaba a punto de cambiar drásticamente si no encontrábamos una salida pronto. El amanecer comenzó a asomarse por las ventanas cuando finalmente decidimos descansar un poco antes de enfrentar la realidad nuevamente. Sin embargo, el sueño fue esquivo, mis pensamientos giraban como hojas al viento. El día prometía ser complicado y lleno de decisiones difíciles. Los ecos de nuestras risas aún vibraban en el aire, pero también había una sombra acechante, las consecuencias estaban a la vuelta de la esquina. Cuando finalmente cerré los ojos por unos momentos fugaces, sonó nuevamente el teléfono.
Esta vez era mi esposo llamando desde su viaje inesperado. Su voz resonó clara y firme al otro lado de la línea. He llegado antes de lo previsto. Una punzada helada recorrió mi cuerpo ante esas palabras inesperadas. El momento culminante se acercaba irremediablemente, no había escapatoria posible para ninguno de nosotros ahora. La voz de mi esposo resonaba en mis oídos, y el eco de su llegada anticipada retumbaba en mi mente. La casa, que había sido un refugio de secretos y susurros, se convertía en una trampa. El aire se sentía denso como si cada rincón estuviera repleto de secretos que no podían ser revelados. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal que pudiera ayudarme a navegar esta tormenta. El hijastro estaba allí inmóvil, con una expresión que oscilaba entre la preocupación y la determinación. En sus ojos había un fuego que me inquietaba y atraía a la vez. Sabía que las decisiones tomadas hasta ese momento habían tejido una red de complicaciones. La culpa me acechaba como un lobo hambriento, pero también había un deseo de liberación. En ese instante el padre entró por la puerta con una sonrisa despreocupada. Su presencia llenó el espacio con una energía familiar y tranquilizadora, pero también me recordó lo frágil que era nuestra situación. ¿Cómo han estado?, preguntó sin sospechar nada. La tensión en el aire era palpable mientras intercambiábamos miradas furtivas. No podía ignorar el pequeño objeto en la mesa, un reloj antiguo que pertenecía a su padre. Había sido un regalo para mí años atrás, pero ahora parecía un testigo mudo de nuestra traición. El hijastro lo miró brevemente antes de desviar la mirada hacia mí, como si supiera que su presencia allí no era solo casualidad. ¿Te gustaría salir a dar un paseo por Sevilla?, sugirió él de repente. Su voz era suave, casi persuasiva. La idea de salir al aire fresco me atrajo, necesitaba pensar con claridad y alejarme del ambiente cargado del hogar. Mientras caminábamos por las calles empedradas, los aromas del azahar y las tapas se entrelazaban con mis pensamientos confusos. Las luces parpadeantes de los bares locales parecían burlarse de mí mientras pasábamos junto a ellos. Era como si Sevilla misma supiera lo que estaba sucediendo y quisiera gritarlo al mundo. Necesitamos hablar, dijo finalmente el hijastro al detenerse frente a la Plaza de España, donde los recuerdos danzaban entre las sombras y las luces del atardecer. No puedo seguir así. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco persistente. ¿Qué quieres decir?, respondí con cautela, consciente del abismo emocional entre nosotros. La verdad era que había comenzado a cuestionar mis propios sentimientos hacia él, lo que comenzó como venganza se había transformado en algo más complicado. Sé lo que sientes, continuó él, acercándose un poco más. No podemos ignorarlo. En ese momento una chispa brilló entre nosotros, el silencio se volvió pesado mientras nuestras miradas se encontraban intensamente. Pero justo cuando estaba a punto de responderle algo sincero, sonó el teléfono nuevamente, esta vez era mi esposo llamando para preguntar dónde estábamos. La realidad golpeó con fuerza, obligándome a regresar al presente. Al volver a casa, encontré al padre sentado en la sala con el reloj antiguo en sus manos. ¿Qué es esto?, preguntó con voz grave y seria mientras levantaba la mirada hacia mí y luego hacia su hijo. El ambiente se volvió helado, sabía que habíamos cruzado una línea peligrosa. La discusión estalló entre ellos como un rayo en medio de una tormenta oscura, viejas rencillas salieron a flote mientras yo observaba impotente desde un rincón oscuro del salón. Las palabras hirientes volaban por los aires cargados de resentimiento y dolor, siempre has sido el favorito, nunca has podido dejarme ser feliz. Las consecuencias estaban sobre nosotros, ya no había vuelta atrás. La tensión en el aire era palpable, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto densa y pesada. Las palabras de la discusión resonaban en mi mente, recordándome lo frágil que se había vuelto nuestra situación. La comunidad de Sevilla, siempre atenta a los rumores, comenzaba a murmurar sobre la relación entre el padre y yo. Los rostros conocidos en el mercado, las miradas furtivas en la plaza, todo indicaba que algo no estaba bien. Una tarde, mientras paseaba por las calles adoquinadas después de haber comprado algunas verduras frescas, escuché fragmentos de conversaciones que me helaron la sangre. ¿Has visto cómo se miran?, decía una mujer a su amiga. No es normal, eso no es amor, es otra cosa.
Mis pasos se hicieron más lentos. La presión social comenzaba a afectar mi estado emocional. ¿Qué pensaría la gente si supieran la verdad? Decidí que debía hacer algo al respecto. La festividad de la Feria de Abril se acercaba y con ella, un mar de colores y música que solía alegrar mi corazón. Pero esta vez, todo parecía un espectáculo vacío ante mis ojos. En medio del bullicio del evento, me encontré con el hijastro en un rincón apartado del recinto ferial. Su mirada intensa me hizo recordar los momentos compartidos bajo el manto estrellado. Debemos hablar, dijo con voz baja pero firme. A su lado, las luces brillantes y los trajes tradicionales parecían burlarse de nuestra situación. La gente empieza a sospechar más de lo que crees. Asentí con la cabeza, sintiendo que cada palabra era un eco de mis propios temores. En ese instante un viejo amigo del pasado apareció inesperadamente entre la multitud. Su presencia era un recordatorio de tiempos más sencillos y felices antes de que todo esto comenzara. Se acercó a nosotros con una sonrisa amplia, pero sus ojos reflejaban curiosidad y preocupación al mismo tiempo. ¿Qué tal todo? ¿No he visto a tu padre últimamente?, preguntó con tono despreocupado. La tensión aumentó, sabía que debía ser cuidadosa con mis palabras. Todo bien, respondí rápidamente intentando ocultar cualquier rastro de nerviosismo en mi voz. Sin embargo, el amigo no parecía convencido. Mientras intercambiábamos palabras triviales sobre la feria y sus tradiciones, sentí una inquietud creciente dentro de mí. ¿Y si este amigo descubría nuestro secreto? La posibilidad me heló por dentro. El hijastro me miró fijamente, había una mezcla de desafío y preocupación en su expresión. No puedo seguir así, murmuró apenas audible entre el bullicio festivo. Si alguien descubre lo nuestro, su voz se desvaneció ante el temor palpable. De repente una explosión de fuegos artificiales iluminó el cielo nocturno, los colores brillantes reflejaban la confusión en mi corazón. Era hermoso pero aterrador al mismo tiempo. Debemos ser cautelosos, insistí mientras me alejaba del grupo hacia un lugar más tranquilo donde nadie pudiera escucharnos. Pero antes de poder continuar nuestra conversación vital, el amigo interrumpió nuevamente: he oído cosas sobre ti y tu madrastra. Sus palabras fueron como una campana sonando en medio del caos festivo. El miedo se apoderó de mí mientras comprendía que nuestra burbuja estaba a punto de estallar. Tenía que decidir rápidamente si seguir adelante o enfrentar las consecuencias inminentes de nuestros actos secretos en esta comunidad tan unida. El eco del último cohete resonó en mi mente mientras miraba al hijastro. Ambos sabíamos que estábamos al borde del abismo sin saber qué nos esperaba al otro lado. La tensión en el aire era palpable. Miré al hijastro, sus ojos reflejaban la incertidumbre que ambos sentíamos. El padre se había vuelto más controlador, y su desconfianza crecía con cada día que pasaba. La situación se volvía insostenible, como un hilo a punto de romperse. Las festividades en Sevilla no ayudaban, la ciudad vibraba con alegría y color, pero en mi interior solo había sombras. En la plaza los niños reían y bailaban, ajenos a la tormenta que se gestaba en mi hogar. La luz del sol se filtraba entre los árboles, pero todo lo que podía ver era el oscuro laberinto de mis decisiones. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él, su voz apenas un susurro entre el bullicio del festival. Las palabras flotaron entre nosotros, llenas de significado y temor. Debemos ser cautelosos, respondí sin convicción. La verdad era que me sentía atrapada entre dos mundos, uno donde todo era familiar y seguro, y otro donde las emociones eran un torbellino incontrolable. La noche anterior había sido reveladora. Mientras compartíamos confidencias bajo las estrellas, me di cuenta de que el hijastro tenía un plan oculto. Su mirada intensa revelaba intenciones más profundas que simplemente vengarse de su padre. ¿Era posible que lo que había comenzado como un juego de venganza se hubiera transformado en algo más? El eco de mis pensamientos fue interrumpido por una risa cercana. Una pareja bailaba al ritmo de la música flamenca, sus movimientos llenos de pasión y libertad. En ese instante deseé poder escapar de esta vida llena de engaños. El hijastro tomó mi mano con firmeza. No puedo seguir así, dijo con determinación. Necesitamos decidir si esto vale la pena.
La angustia me invadió. ¿Era amor lo que sentía o solo una respuesta a la traición? La línea entre ambos se desdibujaba cada vez más. Mientras discutíamos nuestras opciones, el padre apareció inesperadamente en la escena del festival, su mirada escrutadora capturando cada detalle de nuestra interacción. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que el juego estaba a punto de tomar un giro peligroso. ¿Qué hacen aquí tan juntos?, preguntó él con desdén, su tono lleno de acusaciones no expresadas. Ambos nos quedamos en silencio, incapaces de responder ante su interrogante punzante. El ambiente festivo se tornó pesado, las risas se desvanecieron y todos parecían percibir la tensión que emanaba de nosotros. Fue entonces cuando tomé una decisión impulsiva: voy a hablar con él. Las palabras salieron sin pensar, sabía que podría ser arriesgado. El hijastro me miró sorprendido pero asintió lentamente. Esto puede acabar mal, advirtió. No tengo otra opción, respondí con firmeza mientras me alejaba hacia el padre. El camino hacia él estaba lleno de dudas y temores sobre lo que podría suceder después. La multitud giró a mi alrededor como un torbellino mientras me acercaba al hombre al que había amado y ahora temía por igual. Necesitamos hablar, dije cuando estuve frente a él, sintiendo como el aire se volvía denso entre nosotros. Su mirada endurecida no prometía nada bueno, sabía que este sería un momento decisivo para todos nosotros. Pero ya no había vuelta atrás, las verdades ocultas estaban listas para salir a la luz y cambiarlo todo para siempre. La tensión en el aire era palpable. Miré a mi esposo, su expresión de incredulidad se transformaba lentamente en rabia. La revelación del engaño había sido un golpe devastador, y la atmósfera se volvió irrespirable. No podía evitar recordar cómo había comenzado todo, la atracción, los momentos robados, cada beso que había compartido con su hijo mientras me hacía pasar por su marido. ¿Cómo pudiste?, preguntó él, la voz temblorosa pero firme. La fragilidad de su tono contrastaba con la furia que emanaba de su mirada. Cada palabra era un puñal que atravesaba mi pecho. No había forma de justificar lo que había hecho, pero tampoco podía ignorar el vacío que había sentido en nuestra relación durante años. Lo siento, logré murmurar, aunque sabía que esas palabras no eran suficientes. El silencio se instaló entre nosotros como un muro impenetrable. La culpa me envolvía como una sombra oscura, pero era el miedo a perderlo todo lo que realmente me paralizaba. En ese instante el hijo apareció en la puerta, y su rostro reflejaba una mezcla de angustia y desafío. Había sido un cómplice y víctima de esta trama retorcida, sus ojos buscaban respuestas que ni yo podía ofrecerle. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz temblorosa. No es lo que parece, intenté defenderme, pero las palabras se me escapaban como arena entre los dedos. La verdad era más compleja de lo que cualquier uno de nosotros podía manejar en ese momento. No es lo que parece, replicó él con sarcasmo, cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Acaso hay alguna forma de justificar esto? Su mirada se tornó dura y desafiante, estaba claro que ya no éramos una familia unida. El padre dio un paso hacia adelante, el aire a nuestro alrededor se volvió eléctrico. No hay vuelta atrás, dijo con voz grave. Has cruzado una línea. Su declaración resonó en mis oídos como un eco ominoso, sabía que las repercusiones serían devastadoras para todos nosotros. En medio del caos emocional, tomé una decisión drástica. No podía seguir viviendo bajo este secreto aplastante ni permitir que esta situación destruyera lo poco que quedaba de nuestra familia. Necesito tiempo para pensar, declaré con firmeza antes de salir por la puerta sin mirar atrás. Las calles de Sevilla estaban llenas de vida, los sonidos del festival resonaban a mi alrededor mientras caminaba sin rumbo fijo. Las luces brillantes contrastaban con la oscuridad en mi corazón y me pregunté si alguna vez podría encontrar paz después de todo lo ocurrido. Mientras vagaba entre las multitudes, sentí como las miradas curiosas se posaban sobre mí, los murmullos llenaban el aire y cada risa sonaba como una burla cruel a mi dolor interno. La presión social comenzaba a aplastarme y comprendí que no solo estaba enfrentando las consecuencias personales del engaño, sino también las repercusiones sociales. Decidí entrar en un bar local para intentar aclarar mis pensamientos. El ambiente era acogedor y familiar,
Las risas resonaban mientras la música flamenca llenaba el espacio. Pero incluso aquí no podía escapar del peso de mis decisiones. Al levantar la vista hacia el espejo detrás de la barra, vi reflejada una mujer desgastada por el remordimiento y la incertidumbre. En ese momento crucial, comprendí que debía enfrentar no solo a ellos dos sino también a mí misma y a mis propios demonios. Un sonido familiar interrumpió mis pensamientos, el timbre del teléfono resonó en mi bolso. Al sacarlo vi su nombre parpadeando en la pantalla y sentí como mi corazón se detenía por un instante. ¿Qué querría ahora? La última conversación había sido devastadora, no sabía si estaba lista para más confrontaciones o revelaciones inesperadas. Mi pulso se aceleró al contestar, ¿qué quieres? Su respuesta fue corta y contundente, necesitamos hablar. Las palabras retumbaron en mi mente mientras comprendía que este encuentro podría cambiarlo todo nuevamente.